como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Aries, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo espero y aspiro que estés muy bien, que la estés pasando bien. Y si no tan bien, pues mira, las cosas van pasando y poco a poco el tiempo las va borrando, ¿cierto? Uno se va curando un poquito a través del tiempo. Vamos a ver, mi querido y adorado Aries, ¿qué te pueden estar diciendo aquí las cartas? Sí que te voy a decir algo. Aquí hay cosas ya que he sacado para ti. Y sabes que son unas buenas cantidades de oráculos que tengo aquí sobre la mesa. Y más que todo, primero que nada, voy a sacar esas cartas para ti. Vamos a ver cómo para ti primero, una energía para ti. Y luego para esa persona, una energía de ahora, una carta para su pensamiento, una carta para su espíritu y una carta de actuación. Eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy, ¿de acuerdo? Una lectura completamente diferente, yo diría, pues. Vamos entonces a ver qué es lo que está pasando acá. Quiero ver. Corto acá. Y vamos a empezar por sacarte las cartas. Tu carta, tu energía. ¿Cuál es esa energía que tienes ahorita en tu corazón? ¡Wow! Mira, sí, aquí se ve clarito, es una energía en la que tú estás esperando a esa persona, ¿cierto? Estás aquí como apesadumbrada o apesadumbrado, esperando una respuesta de esa persona. ¿Qué será de esa persona? Es que mi jardín de amor va a seguir solo y sombrío como está hasta ahora. Tú quisieras preguntarte tantas cosas y tantas cosas que quisieras tú materializar, pero no has podido. Aquí la voy dejando, voy a poner la carta acá. Ahora yo voy a ver esa carta de esa persona, la primera energía de esa persona con respecto a ti. ¿Qué dice? Esa persona está queriendo trabajar y actuar por pura intuición, lo que su corazón le diga. Ahorita esa persona quizás está en un momento en que necesita cuadrar esas cargas, como quien dice, cuadrar ese cuaderno. Esa contabilidad no le está dando, esa contabilidad no le está cuadrando y necesita quizás reflexionar algo. Mira, pienso y siento que esa indiferencia que tú le puedes aplicar a esa persona pudiera dar en el blanco. Oye bien, tu ex te habla. Quizás a lo mejor no pueda resignarse a la idea de que le has dejado de querer. Quizás esa persona está creyendo o pensando que tú le estás dejando de querer. Soñaba tanto esta persona con este momento para hablarte y decirte cuánto te extraña. Pero mira, no sé por qué el Lenormand me está diciendo esto. Que muy a pesar de que te está mostrando lealtad o apoyo después de todo lo que pasó, esta persona realmente se siente muy desesperada. Yo veo acá como que si hay una amiga o un amigo tuyo que te va a hablar de esa persona, ¿sabes? Tú vas a saber, tú vas a tener noticias de esa persona, de tu ex, por alguien que va a hablar de esa persona, que te va a dar noticias. Y le va a decir, y te va a decir que esa persona de verdad está muy mal, está desesperada, está que no puede hacer nada. El mensaje de amor y de confesiones dice: estoy llegando. Muy probablemente, mi querido Aries, aquí puede haber un retorno. Muy probablemente esta persona no sabe cómo olvidarte, no sabe, se siente muy dolida, le duele mucho tu indiferencia, quiere aclarar muchísimas cosas contigo, pero su energía de intuición es lo que o la que lo va a llevar o la va a llevar a tomar sus propias decisiones. Su energía dentro de su mente, ¿cómo está? Esta persona definitivamente lo que quiere es ponerse a la orden. Tiene algo que decirte, mi querido Aries, definitivamente. No sabe cómo olvidarte y sí quiere ponerse a la orden. Quiere demostrarte también lealtad, quiere demostrarte también apoyo dentro de todo. Y sí, hay alguien, un amigo o una amiga que está queriendo sacar la cara por esa persona, como hablarte para que le escuches, para que escuches a esa persona. Esa, digamos,
esa energía que puede estar en su corazón o en su alma, ¿cuál es? Es una energía muy, pero muy triste. Siente que definitivamente a lo mejor tú no le das una buena otra oportunidad. Le duele muchísimo quizás tu indiferencia, aunque tú estés muy solito o muy solita en tu jardín de amor, quizás el silencio que tú estás dando es lo que más le está preocupando a esta persona. Pero no te preocupes, hay una gran sorpresa también que te está esperando, ¿sabes? Quiere aclarar algo contigo esa persona, no lo acepta y está sintiéndose muy mal. Siente que ya no va a poder estar otra vez en su seno de amor contigo. ¿Y cuál será la carta definitiva de actuación? Lo que en resumidas cuentas va a ser esa persona, por lo menos por ahora. No lo veo. Se ve que de verdad esta persona todavía necesita, se siente muy mal. Esta persona no se atreve todavía. ¿Y cuál será el consejo que nos estará dando nosotros, nuestro querido y adorado tarot? Puede ser que nos esté dando un consejo para ver qué puede pasar más adelante. Por ahora veo que esa persona se está no ahogando en un vaso de agua, porque no es verdad. Realmente han sido muchísimas las cosas, sobre todo la gran indiferencia que tú le estás aplicando. Y esta persona no se está atreviendo porque siente que le vas a rechazar. Pero vamos a ver qué otra cosita hay. Mira cómo está esta persona. Esta persona está de un dolor muy, pero muy grande, mi querido Aries. Yo no sé hasta dónde tú vas a llegar o hasta dónde esta persona va a llegar con esa preocupación que tiene. Pero pienso y siento que es realmente por la manera como tú estás ahora llevando esta situación. No sabe cómo olvidarte. Y yo te voy a decir una cosa, dentro de todo, tú también te has puesto, como quien dice, tus valores, has puesto tu dignidad por encima de todo. Y aunque llore, grite, patalee, tú estás como analizando muy bien la situación. Tú estás analizando muy bien mucho que le puedes querer, mucho que puedes tener tu jardín de amor lo puedes tener muy solo, pero tú también quieres y necesitas recuperarte un poquito antes, ¿verdad que sí? Veo que esto no es que va, quizás a lo mejor esto en cualquier momento explota, porque esta persona está de verdad de un mal, está muy desesperada esta persona, se siente muy pero muy mal y mira cómo sale, mira cómo está. No sabe que aquí tiene 2 copitas atrás de amor todavía para esa persona y esa persona cree que es que tú le vas a hacer un rechazo completo y total. Vendrá a decirte algo, eso sí. Lo que no veo es que si esa persona va a querer otra vez algo contigo, porque por ahora lo veo muy temeroso o muy temerosa. No se siente segura o seguro. Fíjate tú le cancelas citas y no quieres una realidad y no quieres ver una realidad con esa persona. Quizás pueda ser que tienes miedo de volver a caer o que ya no te interese definitivamente esa persona. Puede ser 2 cosas, sí, eso sí es cierto. Puede ser que a lo mejor tú tengas miedo de volver otra vez a caer en ese mismo pozo, o que a lo mejor tú tengas alguna otra persona por la cual estés interesado. Puede ser cualquiera de las 2. Es duro y esa persona sabe lo que hizo y no podrá reprocharte absolutamente nada, mi querido Aries. Pide lo vuelvas a reconsiderar. Ten por seguro que no va a claudicar tan fácilmente, pues quiere volver a ver esos ojos y esa mirada de amor de antes. Tú no sabes qué hacer, pues ya muchas veces esperaste. Muchas veces fuiste tú quien le suplicó y le pedías verse para hablar y todo el tiempo te decía que te avisaría, que iba a pensarlo, pero nunca te llamaba. Ahora te has cansado y quieres voltear esa página, pero a la vez tienes miedo de que si le dejas caer, quizás a lo mejor esta persona ya no quiera volver. Sí que te lo digo. Así que eso ha sido, vamos a decir así, lo que está escrito en este libro sagrado, bello que tengo yo aquí de todos mis signos. Y sí que te digo eso. Estas son las cartas, estos son los oráculos y esta es la escritura que tengo acá.
esta canalización que tengo acá para ti. Y así sí que te digo que vamos a ver qué sucede. Es cierto que todavía esta persona tiene el miedo, un miedo terrible de volverse otra vez a reunir porque piensa que a lo mejor le vas a echar para atrás, pero tú tienes miedo también, como dice aquí este pergamino, tú tienes miedo quizás de que esta persona te vuelva a hacer lo mismo, o a lo mejor es que tienes a alguien por allí. No estoy viendo ese alguien, por cierto, por allí, no lo estoy viendo. Probablemente es que tengas el miedo de querer volver otra vez a caer y que te vuelva a pasar lo mismo. Ahí te estoy dejando yo esa lectura, mi querido y adorado Aries, con toda la seguridad de que esa indiferencia tuya le está dando en el blanco, no sabe cómo olvidarte, ha mandado quizás o mandará a un emisario para que abogue por esa persona. Un amigo o una amiga viene a hablarte de esa persona y ya después vendrá para ti una sorpresa. Y la carta final de mensajes de amor y confesiones, donde está diciendo, estoy llegando. Ahí te dejo yo con esa lectura, mi querido y adorado Aries. Un besito para ti, que la pases bien. Bye bye. O no te vayas, no sin antes suscribirte al canal, darle un like y compartir este video. No te me vayas sin meter el dedito ahí en suscribirse. Por favor, hazlo. Por favor. Nos vemos. Bye bye.